Muy buenas para todos. Mi nombre es Jefferson Torres Murillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas matriculado en la UNA en el quinto semestre. Para esta actividad estoy grabando un video correspondiente al área de base de datos básico. ¿Listo? Entonces voy a comenzar con lo que es mi presentación personal. Como les decía, mi nombre es Jefferson Torres Murillo, tengo 37 años. De ocupación soy docente de primaria. Por cosas de la vida, esta pandemia nos ha puesto a trabajar mucho con las TIC. Entonces, muchas clases virtuales. Entonces, manejamos mucho esa parte. Como les decía también, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas, matriculado en el CEA de Dos Quebradas de aquí de Risaralda, y mi lugar de residencia es La Celia, Risaralda. Vamos a hablar entonces de la evolución histórica de las bases de datos. En la década de 1960, la década del 60, los ordenadores entonces bajaron sus precios con el fin de que las compañías los pudieran adquirir. Y esto llevó a que se popularizara lo que son los discos duros, es decir, que ya la información se podía guardar permanentemente. Entonces, allí fue donde comenzó la primera generación de bases de datos de red y las bases de datos jerárquicos, ya que era posible guardar estructuras de datos en listas y árboles. Y aquí tenemos entonces en la imagen los dos esquemas. ¿Sí? En la década del 70, el señor Edgar Frank Q, define el modelo relacional y se publican reglas para los sistemas de datos relacionales. Este hecho dio el nacimiento de la segunda generación de los sistemas gestores de bases de datos. Y en esta misma década, el señor Larry Ellison crea Oracle Corporation. Y aquí tenemos la imagen del señor Edgar Frank Q. En la década de 1980 se creó un lenguaje de consulta estructurado, o lo que hoy conocemos como SQL, que permitió realizar consultas con el fin de recuperar datos de interés de una database o base de datos y realizar sus correspondientes modificaciones. Entonces, en la década del 80 aparece SQL. En la década del 90 surgen las bases de datos orientadas a objetos que tuvieron bastante éxito en el momento de ejecutar datos complejos en los lugares donde las bases de datos relacionales no han podido desenvolverse de una manera eficaz y se desarrollan herramientas como Access y Excel. Así se creó la tercera generación de sistemas gestores de bases de datos. Recordemos que Access y Excel pertenecen a la compañía de Microsoft. Y en la actualidad, es decir, el siglo XXI, entonces las tres grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle. Y por su parte, en el campo de Internet, la compañía que genera gran cantidad de información es Google. Bien, de los conceptos que podemos observar, entonces hablábamos de sistemas gestores de bases de datos, o SGBD, que es un software del sistema para crear y administrar bases de datos. Hablábamos también de bases de datos de red, que son bases de datos conformadas por una colección de registros, los cuales están conectados entre sí por medio de enlaces en una red. También hablamos de bases de datos jerárquicas, que son bases de datos que almacenan la información en una estructura jerárquica que enlaza los registros en forma de estructura de árbol, donde un nodo padre de información puede tener varios nodos hijos y así sucesivamente.
y la base de datos relacional, que es una recopilación de elementos de datos con relaciones predefinidas entre ellos. Estos elementos se organizan como un conjunto de tablas con columnas y filas. Cada columna de una tabla guarda un determinado tipo de datos y un campo almacena el valor real de un atributo. ¿Cuáles son las tendencias de las bases de datos? Es la manipulación de bases de datos por medio de todos los dispositivos móviles con acceso móvil a la red. Entonces, eso es lo que se busca, que todos los dispositivos móviles puedan entonces manipular bases de datos. También que haya seguridad de las bases de datos para aspectos militares, médicos, entre otros. Además de las bases de datos paralelas en las cuales se maneja la misma base de datos al mismo tiempo. Entonces, recordemos que aspectos militares y médicos son muy críticos porque cualquier intrusión no deseada puede ocasionar grandes pérdidas. Y las bases de datos en memoria principal, la cual se ubica en la memoria principal, obviamente, lo que elimina o disminuye las operaciones de entrada y de salida. Ejemplo de utilización de bases de datos. Entonces, en los bancos, para lo que son los registros de transacciones, ¿cierto? Cuando vamos al médico, entonces se actualiza el historial médico cada vez que vamos, entonces todo lo que es correspondiente a nuestra salud, allí está guardado las enfermedades que hemos tenido, los tratamientos que nos han hecho, los medicamentos que se nos han formulado. Y también otro ejemplo es las bibliotecas públicas. Obviamente hay miles, cientos y miles de libros y se utilizan bases de datos para almacenar el nombre de todos, qué usuario lo ha prestado, cuántos hay de cada libro, etcétera, etcétera. Como conclusiones, tenemos que las bases de datos se han convertido en una herramienta fundamental en el manejo de la información. Esto ha permitido que se puedan manejar grandes volúmenes de información en diferentes sectores como el sector empresarial, el educativo, el médico, entre otros. Y bien, muchas gracias por su atención prestada. Chao, chao, hasta pronto.